Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en este formato de videoentrevista de Sonadox y el día de hoy estamos con Manuel Acuña, quien es egresado de la licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales por el ITESO, acá en Guadalajara, Jalisco, y es también realizador con especialidad en guión, dirección y cinematografía para documental y ficción. El día de hoy en esta entrevista, en la cual te agradezco mucho, Manuel, tu presencia, estamos para platicar de relato personal. Lo digo de manera muy breve para que tú más bien nos cuentes sobre ello, que es la historia de Lidia, Silvia y Verónica, quienes narran el recuerdo más memorable de su familiar desaparecido en uno de los estados más violentos de México, ¿no? Lo que es, o que viene siendo Jalisco. Manuel, te agradecemos tu presencia, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en este formato que hacemos ahora en estos tiempos de la contingencia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Darwin. La verdad es que me emociona mucho compartir este espacio y un espacio virtual que se vuelve también bien interesante. Y pues nada, yo la verdad es que tenía rato intentando poder compartir este documental que lo hicimos también con mucho cariño. Entonces, pues muchas gracias por eso. Oh, muchas gracias a ti. Digamos, una de las características principales de Relato Personal es que es un documental en realidad virtual y que ofrece un acercamiento distinto a los testimonios de las mujeres que buscan en un estado como Jalisco o en realidad en todo el país a sus seres queridos desaparecidos. ¿Cómo tú podrías, como director y también productor, relatar lo que es un relato personal, ese documental? Sí, pues mira, bueno, voy a dar un poco de contexto también para saber de dónde viene, porque me parece importante. Y es que este es un proyecto por el cual yo fui invitado como parte de un encuentro de biopolítica y necropolítica en América Latina que organizó la Universidad de Guadalajara, en el CUCH, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En este encuentro se ponía la propuesta de no solamente hablar sobre los temas y sobre una situación que ahorita está, bueno, y que llevamos años en constante diálogo, sino cómo a través del arte se puede también hablar desde estas perspectivas, ¿no? Y con otras perspectivas. Entonces, yo es un tema, a mí el tema de la desaparición forzada es un tema no solamente que me toca mucho, sino que me ha interesado también durante mucho tiempo en los trabajos que he realizado. Y este acercamiento quería yo saber cómo, digamos, algo que lo que yo pensaba era cómo acercarme a este tema y qué proponer, qué hacer, ¿no? Entonces, a mí algo que me llamaba muchísimo la atención era la cuestión del espacio y la cuestión de las voces y a partir de los recuerdos, ¿no? Eran algo que me llamaba mucho la atención. Cuando yo estoy desarrollando este tema, un gran amigo, Sergio Martínez, Checo Martínez, me propone la posibilidad de hacerlo a partir de este nuevo formato que es realidad virtual en una imagen de 360 grados. Y al principio para mí fue un choque porque dije, a ver cómo tomo esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo agarro? Sin embargo, hacía muchísimo sentido justamente a cómo cohabitar el espacio, ¿no? Un espacio del cual fue violentado, cómo hablar y narrar a partir de una imagen violenta, sin la necesidad de ser tan explícitos, sino que a partir de unos trazos de memoria que yo voy escuchando y que a partir de la experiencia de esta realidad virtual, yo estoy evitándola y entonces me enfrento de manera directa, ¿no? A mí me pareció algo bien interesante. No sabía lo que iba a suceder después, o digamos como en la experiencia, pero la verdad es que se vuelve digamos, para mí tiene una sensación y una posibilidad que deja al espectador la capacidad de decidir. Y eso me parecía algo bien interesante porque el cine, un cine que comúnmente conocemos y del cual nos sentamos y vemos una pantalla, ¿no?
se nos muestra toda la pantalla y está enfrente y es todo lo que vemos, ¿no? Si hay algo que no queremos ver, cerramos los ojos o bajamos la mirada, ¿no? En el caso de la realidad virtual se vuelve personalizado y entonces habitas no solamente el espacio fílmico, cinematográfico, sino que también habitas y tienes la capacidad de decidir sobre tu propio cuerpo. Es decir, hacia dónde quiero mirar, porque la imagen viene en todos lados y entonces giras y hay un momento en el cual no quieres ver y entonces tu mismo cuerpo empieza a crear ahí pues un diálogo en contra tuyo, ¿no? Habían personas que ya al final cuando lo vimos decían que habían personas que solamente miraban al cielo, ¿no? Que no querían ver nada, que incluso las imágenes no son imágenes que sean explícitas, que hagan en esto, porque es algo de lo cual yo siempre he trabajado, pero la voz, y entonces ahí es donde cae como mucho digamos, como de mis intenciones sobre este proyecto, y es que lo que lograba es que las personas tenían total libertad de decidir si veían o no, pero a partir del sonido es que se iba construyendo toda esta narración, ¿no? Una narración que provocaba que no quería ver, ¿no? Eso me pareció bien interesante, justamente para hablar sobre la imagen violenta y violentada, pero también sobre cómo habitar los recuerdos de alguien más, ¿no? Unos recuerdos que para una persona que tiene un familiar desaparecido se vuelve invaluable y se vuelve casi necesario, ¿no? Porque lo primero que te preguntan es cómo fue, qué pasó, qué sucedió, ¿no? Y entonces mantener el recuerdo o mantenerlo vivo, el recuerdo no es ni siquiera una opción, ¿no? O sea, hay que mantenerlo, hay que tenerlo, ¿no? Entonces, Exacto. Bueno, si quieres, ahorita también para quienes nos ven pueda quedar como un poco más claro, pondremos, digamos, un fragmento también para que tú, Manuel, nos puedas ir como un poco como narrando justo esta dimensión de lo que precisas, ¿no? Tenemos, digamos, o aquí, o podemos nosotros ver como de manera como clara, parte, digamos, de esto que narras sobre relato personal, ¿no? sí, pues mira, algo que sucedió es que cuando yo decido tomar este formato y tomar la experiencia de la realidad virtual, me dedico a buscar historias. Al principio yo buscaba el testimonio de una persona, me reúno con algunas, un colectivo y familiares de personas que tienen desaparecidos, y me encuentro pues las ganas de contar de estas tres mujeres, de Lidia, Silvia y Verónica, que muy amablemente me concedieron su historia y me contaron pues el suceso. Entonces, yo lo que busqué y lo que traté es que a partir de todo lo que ellas me iban contando, yo iba imaginando en mi cabeza cómo es que podía interpretar esas imágenes, ¿no? O sea, reinterpretarlas. Entonces, algo interesante es que en el caso de dos de ellas, los sucesos pasan cerca de estos espacios que se muestran. No son los lugares específicos, pero son, digamos, que están cerca de ahí, ¿no? Entonces, para mí como realizador y para las personas que lo hicimos también fue algo muy, muy fuerte porque encontrarnos en un espacio que sin haber venido con toda esta información atrás, lo hubiéramos tomado como cualquier otro lugar o un lugar nuevo. Sin embargo, ahora que estábamos en este mismo lugar, ya ese espacio cobraba otro sentido, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería también provocar en la película, ¿no? Y bueno, este espacio, bueno, ahorita podría tener unos segundos, como el sonido tiene que ver mucho con el relato, ¿no? Pues voy a intentarlo para ver. Comunicación con él prácticamente. Le hablé para avisarle que ya teníamos mascota. Se lo acabo de regalar a mi hermano. No, pues ¿cómo crees? Es un recuerdo tuyo, que es lo de tu viejo. Le digo, sí, pero
verlo ahí encerrado así como que me apachurraba el corazón pensando pues en él. No sé si esté el privado de su libertad todavía o si ya no esté y yo se lo estoy guardando y ya no va a regresar. O sea, muchas cosas que te vienen a la mente. Lo que yo traté de hacer es, con mucho respeto, acercarme a ellas y escucharlas y que me contaran lo que ellas también querían contarme. Con cada una de ellas tuve una entrevista de 1 hora aproximadamente, independiente, digamos, individualmente. Y después de haber tenido de haberlas escuchado, yo empezaba como en mi cabeza a tramar cosas, empezaba a escribir y entonces empezaba a imaginar cómo podían haber sido estas imágenes. Sin embargo, me llenó tanto que hubo un momento en el que tuve como una especie de crisis ahí, de que le hablé a una amiga y le dije, no, ¿sabes? Necesito ayuda, ¿cómo avanzo con esto? Porque empecé a tener muchísima paranoia. Y es que algo muy curioso es que aunque las historias eran individuales y aunque los sucesos de cada una tenían sus propias particularidades, había algo que parecía que había sucedido todo al mismo tiempo y todo como si hubiera sucedido igual, porque tenían patrones muy similares y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y eso reflejaba que no solamente le habían pasado a ellas tres, sino que le pasa a un montón de gente. Entonces, eso provocó en mí un choque tremendo, porque entonces este mismo espacio que para mí hubiera sido nuevo y que me lo contaron de esta manera, yo ya volteaba a ver toda la ciudad de manera distinta, volteaba a ver a las personas de manera distinta. Entonces eso me empezó a conmocionar de una forma que yo ya no sabía cómo resolverme a mí y después cómo tratar creativamente de resolverlo acá, ¿no? Fue bastante difícil, lo tuve que pausar un tiempo también para digerirlo y para saber bien qué iba a ser lo que iba a estar ahí dentro de la peli, qué testimonio era lo que se iba a decir, porque yo tampoco buscaba una revictimización de sus historias, sino que trataba de buscar lo más honesto que eran de sus relatos, ¿no? Por eso se llama así un relato personal, porque era una charla que Lidia, que Silvia, que Verónica tuvimos aquel día y que ellas muy amables me ofrecieron y que yo me dispuse a escuchar. Entonces también no iba a generar una imagen que contradijera ni que cambiara de formas, porque lo importante era eso, sus relatos, ¿no? Entonces tenía que hacer un equilibrio entre estas dos partes. Y fue difícil también porque por cuestiones de seguridad ellas deciden no aparecer en la película y entonces yo busco ahí la forma en la que en algún momento hay de darle la vuelta para que darle como el sentido narrativo, sin embargo, pensar que ese coro, o sea, que cada historia se empieza a volver como este coro de voces, ¿no? Y hay un momento en el que estas voces se confunden y se empiezan a llenar en un eco enorme, que es justamente esto, ¿no? Lo que ellas representan frente a un país que lleva más de, no sé, ¿no? Ya ni la cifra ya ni sabemos cuál es la cifra, ¿no? Cada vez está aumentando. Entonces, eso, ¿no? Muestra una demografía enorme. Porque esto se ve con un visor y unos audífonos y es una experiencia totalmente individual. Y entonces, cuando se lo ponían, pues daba todo el giro, ¿no? Era como, ok, ¿cómo aplicas esto, no? ¿Cómo se aplica esto que se vuelve tan directo y tan físico y tan corporal, ¿no? Entonces, daba otras lecturas bien potentes. Cuando ellas lo vieron, una de ellas sí me dijo, ay, ojalá hubiera sido como más duro con denunciar y que, claro, el hartazgo es evidente, ¿no? Y hay que, provoca eso, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, ellas cuando lo ven, pues, claro, se conmocionan y lo ven y se sienten ahí, pero también algo que noté para mí fue bien interesante es cómo es que ellas también empiezan a tomar, no sé si distancia, pero a
a ver en dónde se encuentran y con qué se encontraban, ¿no? Entonces, para mí me provocaba de pronto muchos nervios de que no les fuera a gustar o que se pudieran sentir pues, agredidas o no conformes, ¿no? Incómodas, pero no fue así. Afortunadamente, les agradó lo que sucedió y la verdad es que ese es el fin, ¿no? O sea, para mí era el fin de poderle poner este espacio y estos relatos que ellas nos regalaron y que otras personas lo pueden escuchar, porque hay gente, mucha gente que sigue muy apática frente a esto, ¿no? Y que no hay ningún tipo de conversación tampoco, ¿no? Entonces, cada vez que la gente veía esto, o las veces que tuve la oportunidad de hacerlo, digamos, de esta manera, con visores y demás, la respuesta era bien interesante, porque la gente pues, terminaba llorando, terminaba como súper choqueada, ¿no? O sea, y entonces empezaba el diálogo y las preguntas y todos los comentarios y eso me pareció bien interesante, ¿no? O sea, lo que provocaba después. Manuel, para también ir cerrando, ¿cómo es posible, digamos, también para los usuarios, los lectores, digamos, de Sonadocs, como acercarse a este trabajo, como cuál es el camino, digamos, para que pueda ser visto? Ahorita hablabas o dabas unos ejemplos de en algunos eventos o en este evento, digamos, de biopolítica se mostró, pero bueno, si alguien también lo quisiera ver, como ahora cuál es la forma de hacerlo y también cuál es en tus planes, digamos, que se tiene para relato personal como una pieza visual que justamente no quita el dedo del renglón de unos temas o del tema quizás de los más dolorosos que enfrentamos, ¿no? Desde hace varios años y que persiste. Claro, pues yo sigo creyendo que esta es una peli que se tiene que ver y que experimentar de esa manera, es decir, con esta experiencia de los visores o digamos de manera individual. Creo yo que esa es como la forma en la que se tiene que ver. Sin embargo, estamos frente a pues una tecnología que es bastante nueva. Entonces, yo de entrada sabía que esto, pues, la clásica ruta de proyectos de cine como festivales o plataformas en línea y demás, iba a ser muy difícil que entrara. Pero tampoco es algo que me preocupaba, porque realmente esto, justo por el mismo objetivo que tenía, era para que se saliera y para que la gente lo vea, ¿no? Entonces, por eso no dura tanto también, porque es un formato que puede llegar a cansar mucho, sí, porque tú tienes que controlar todo, ¿no? Pero bueno, ahorita está o va a estar ya disponible en línea para que cualquier persona lo pueda ver, para que cualquier persona lo pueda comentar, compartir y cualquier cosa que quieran hacer con eso, ¿no? Que para eso está ahí, para eso se hizo. Y bueno, y siempre con esta invitación a que, bueno, si acaso tienen como esta facilidad de tener un visor, ¿no? Claro. Lo puedan hacer de esa manera. Pues, Manuel, yo te agradezco mucho tu tiempo, pero sobre todo, digamos, tu trabajo, tu sensibilidad de hacer del arte también un canal para la visibilización y la propia protesta que se tiene en el reclamo, justo reclamo del hartazgo, como lo mencionaste hace rato, que viven las familias de las y los desaparecidos en México y que hayas dado todo este tiempo, digamos, en Zona Docs para contarlo, te lo agradecemos mucho. No, hombre, pues a ti, muchas gracias por mantener el contacto y la atención y por dejarnos compartir este proyecto que yo creo que Sonadocs es una gran plataforma y que pues feliz de poder hacerlo. No, muchas gracias, Manuel.